A ver, la razón es incapaz de vencer a la voluntad. La razón es totalmente incapaz de poder cambiar la voluntad, el destino o aquello en lo que has sido orientado. Caben dos cosas. Una, dejarte arrastrar por la voluntad. Dos, trabajar para elegir el camino que tú quieras. Si decides dejarte arrastrar por la voluntad, como hizo por ejemplo Alejandro Magno no estaba muy contento con su vida, pero se dejó arrastrar por la voluntad para la cual fue educado, un gran conquistador. Él mismo, en su confrontación con Diógenes de Sinope, les dijo a sus soldados que él hubiera preferido ser Diógenes de Sinope, pero no tenía fuerzas para luchar y se dejó arrastrar por la voluntad para la cual había sido educado y diseñado, ser un gran conquistador. Este es un tema que aparece en muchísimos escritos a lo largo de la historia, en los poetas romanos, en la Biblia. Hago lo que aborrezco. O sea, yo quiero una cosa, pero se me impone otra. Ante esto hay filósofos como Hegel que tiran para adelante. Dicen que sí se puede, pero Schopenhauer dice que no. Y por lo tanto no cabe luchar con la voluntad porque la razón es incapaz de enfrentarse a la voluntad. Nietzsche también dice que sí puede la razón enfrentarse a eso, o mejor dicho, Nietzsche pone sus matices. No es exactamente la razón, aunque él lo razone, sino es dejarte arrastrar por los sentimientos, quizás sea por esa voluntad, y disfrutar con ello, o enfrentarte a ello y asumirlo. En fin, es un tema amplio, pero sencillo de abordar. No podemos enfrentarnos a la voluntad solamente con la razón, porque la razón solamente es una parte, un elemento psíquico básico de nuestra mente, y tenemos 25 unidades psíquicas básicas. Si no empleamos estas 25 unidades psíquicas básicas y solamente empleamos la razón para intentar contrarrestar la voluntad, es decir, una fuerza que nos impulsa a hacer algo que realmente nosotros no queremos, si solamente empleamos la razón, no vamos a conseguir nada. A lo mejor un pequeño avance, porque ya digo, la razón es una de 25, entonces conseguiremos uno de 25. Si empleamos las 25 unidades de placer, la voluntad será derrotada, vencida y podremos hacer aquello que realmente queremos, a lo que aspiramos y lo que deseamos. Para explicar más sobre esto, aquí abajo en el enlace os dejo un libro gratuito en formato electrónico y también lo tenéis en papel a 10 euros. Y ahora después os dejo unos vídeos de Schopenhauer, que es una persona que profundizó mucho en el tema este de la voluntad. Él lo llama el inconsciente, que luego retomaría Freud y que hasta hoy en día se trabaja como inconsciente, es decir, hay un inconsciente que nos hace que realicemos cosas que el consciente no quiere. Y vamos, esto se puede resolver. Y no es cuestión de ir a los sueños como hizo Freud o cosas raras. El inconsciente se sabe enseguida por los resultados que se obtienen. Es decir, el inconsciente me lleva a hacer ciertas cosas. Y no hay que entender cómo funciona el inconsciente. Simplemente viendo los resultados vamos a ellos. Si por ejemplo yo le tengo pánico a las cucarachas y veo una cucaracha y ¡guau! No puedo, me tengo que subir a una silla, tengo que huir. Ahí hay un mecanismo inconsciente. Si tengo que profundizar e ir a ver cuál es la causa de mi fobia a las cucarachas, no la encontraré nunca. Y si lo encuentro, a lo mejor es totalmente desfigurado de lo que es la realidad. Ahora bien, yo sí que puedo enfrentarme a esa fobia. Simplemente empleando mis capacidades psíquicas. La razón es una de ellas. La razón no me puede dañar esa cucaracha, no.
pero no basta con la razón. Tenemos que acercarnos, experimentar, ver cuál es la fisiología de la cucaracha, saber si me puede producir algún daño, en fin. En última instancia es exponerme cada vez más cerca de la cucaracha, familiarizarme con ella y al final la fobia comienza a desaparecer. Y así todo, o sea, no se trata de encontrar el mecanismo interno oculto del inconsciente, sino de ir sometiendo nuestra mente a realidades concretas progresivas y a nuestra experiencia, eso es lo que nosotros realmente queremos hacer. Y como ya digo, aquí abajo dejo pistas para ir profundizando en este tema y ahora después dejo unos vídeos sobre Schopenhauer, que profundizó mucho en este tema, diciendo que no podemos enfrentarnos a la voluntad. Buenas tardes y buena suerte. Su pertinencia cuando conozcan el caso de Schopenhauer. Este filósofo, que vivió desde 1788 a 1860, fue el más célebre de finales del siglo XIX. Sus libros principales, El mundo como voluntad y representación y Parerga y Paralipómena, fueron entonces éxitos de ventas y hoy son clásicos del pensamiento. En un principio, su filosofía cautivó sobre todo a escritores y artistas, por estar cercana a la literatura, la poesía y la música. Inspiró a compositores como Wagner y Gustav Mahler, y también lo leyeron con admiración Nietzsche, Proust, Freud, Thomas Mann o Stefan Zweig. Y aquí en España, por ejemplo, Baroja. Baroja estuvo muy influido por la filosofía de Schopenhauer. Tolstoy, el gran moralista ruso, se declaró devoto de las enseñanzas éticas de Schopenhauer, a quien consideró el más genial de los hombres, equiparándolo a Jesucristo y a Buda. Kafka aconsejó leerlo, aunque solo fuera por la belleza de su estilo literario. Inspirado en parte por el pesimismo de Schopenhauer, concibió su estremecedor relato en la colonia penitenciaria. Jorge Luis Borges afirmó haber aprendido alemán solo a causa de Schopenhauer y sentenció que si había algún sistema filosófico con visos de ser verdadero, este era el suyo. Si el enigma del universo puede formularse en palabras, creo que esas palabras están en su obra, escribió Borges. Esta admiración por Schopenhauer tardó tiempo en cuajar en las universidades, donde se lo tuvo por una figura de segunda categoría, hasta casi el final del siglo XX. En ello influyó quizá que sus obras alcanzaron la fama sin la ayuda de los profesionales de la filosofía, un gremio al que Schopenhauer detestaba. Decía de los filósofos académicos que cuantos tienen que vivir de enseñar filosofía se venden al régimen político de turno que les da de comer y dejan de ser libres para pensar, porque filosofía y libertad siempre deben ir de la mano. Schopenhauer tuvo malas experiencias con la universidad alemana, mientras que otros filósofos de su tiempo, tales como Fichte, Schelling y Hegel, gozaron de gran predicamento en los ámbitos académicos. Él se vio condenado al ostracismo durante décadas. Gracias a la herencia que le dejó su padre, vivió de un apoyo de la madre. Dejó Hamburgo, se trasladó a Weimar y allí, ayudado por clases particulares de buenos profesores, se aplicó a los estudios con ahínco y en apenas 2 años recuperó el tiempo perdido. Superó los exámenes de bachillerato y en 1809, con 21 años, se matriculó en la Universidad de Gotinga. En un principio eligió cursar estudios de medicina y ciencias naturales, porque quería conocer los fundamentos de la vida. Creía que por esta vía llegaría a descubrir el origen de las cosas y con ello el origen del sufrimiento. Porque esta era una cuestión que lo obsesionaba como materia de pensamiento. Pero pronto vio que la medicina, limitada a la praxis puramente biológica y material,
no lo conduciría a semejantes descubrimientos, así que prefirió estudiar filosofía, disciplina de más amplias miras en las que en aquel tiempo cabían ciencia y pensamiento. Ha quedado constancia de un diálogo que Schopenhauer mantuvo con el poeta Wieland en 1811, durante unas vacaciones en Weimar. Al preguntarle a aquel por qué quería estudiar filosofía, un camino tan poco fiable para el futuro desde el punto de vista crematístico, Schopenhauer le respondió: «Mire usted, la vida es una cosa incierta y miserable. He decidido consagrar la mía a reflexionar sobre este asunto». Su principal iniciador en la filosofía fue Gottlob Ernst Schulze, un filósofo kantiano de talante escéptico, que le aconsejó a Schopenhauer conocer bien las filosofías de Platón y de Kant, porque las consideraba como la base de todo filosofar. Que los conociera bien a Platón y a Kant antes de estudiar a todos los demás filósofos. Y le desaconsejó que leyese a los filósofos contemporáneos. De su maestro entonces de moda, el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que daba clases en Jena. Era una estrella filosófica en Jena. Su Fenomenología del Espíritu, publicada en 1807, era lectura obligada para quien quisiera estar al día en metafísica. Schopenhauer la leyó y por primera vez se enfrentó con el lenguaje enrevesado de aquel filósofo de moda, que le pareció espantoso. Era su lenguaje tan intrincado y absurdo, afirmaba Schopenhauer, que solo podía haberlo escrito un borracho. Él, en cambio, sostenía que quien piensa bien, escribe bien. Tener la cabeza bien ordenada condiciona el estilo. Saber lo que se quiere decir y decirlo con palabras claras es un don del que carecía Hegel, que enmascaraba su ignorancia de las cosas más sencillas con una orgía de conceptos bombásticos y vacíos. Más adelante Schopenhauer intentó leer otras obras de Hegel, tales como la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En los márgenes del ejemplar de esta obra, que se ha conservado, se ven llamadas manuscritas de Schopenhauer con exclamaciones como «pero qué bobada, menudo bestia», así como caricaturas de bueyes y asnos que aluden a Hegel. Ahí están, en los márgenes. Schopenhauer terminó la carrera de filosofía en 1813, convencido de que los filósofos de su época no decían cosas de fuste, y convencido igualmente de que sería él quien las dijera. Ese mismo año, los ejércitos napoleónicos seguían en Europa y los patriotas alemanes se preparaban para dar la gran batalla final al francés. Pero Schopenhauer no quería saber nada de guerras ni de soldados, y ni mucho menos del entusiasmo nacionalista que inflamaba los corazones de la gente joven en Alemania. Él era filósofo y poco le importaban los avatares de la política, que parecía ser la dueña del destino de los mortales en aquella época infausta. Como ciencia para aguantar al hijo, he aquí el fragmento de una carta de esta a Arthur, fechada un tiempo anterior a lo que estoy contando, pero bueno, que ya describía muy bien cómo era el carácter de Schopenhauer visto desde la óptica de la madre. Johanna le decía: «No eres mala persona, no careces de ingenio ni de educación. Tienes cualidades que podrían hacer de ti un ornato de la sociedad humana. Conozco además tus sentimientos y sé que hay muy pocos que sean mejores que tú, pero así y todo eres pesado e insoportable y considero harto penoso convivir contigo. Todas tus buenas cualidades quedan ensombrecidas por tu superinteligencia», escrito con todo junto. «Eres incapaz de dominar la manía de querer saberlo todo mejor que nadie, de encontrar faltas en todas partes menos en ti mismo, de querer mejorarlo todo y de ser maestro en todo. Con esto exasperas a las personas que te rodean. Nadie quiere dejarse ilustrar de manera tan violenta y menos por un individuo tan insignificante como el que tú eres todavía. Nadie está dispuesto a soportar que lo censures tú, que tantas flaquezas tienes, y menos aún con el modo que tienes de hacerlo, afirmando en un tono oracular que esto es así y aquello asá,
sin considerar que pueda existir alguna objeción. Por eso resultas irritante en extremo. Después de alojar